Y ahí está en su pantalla la presentación. El título es claro. Estamos en el capítulo número 1, propiedades físicas e índice de los suelos. Ese es nuestro capítulo. Por supuesto, ya hemos llevado varias clases, ya sabemos varios aspectos, los que están en la pantalla: definiciones, origen del suelo y el ciclo de la roca, composición mineralógica del suelo, forma y textura, estructura y cohesión. Luego el aspecto de fases del suelo. Y el día de hoy queremos hablar de distribución del tamaño de partículas. Pero como siempre hacemos, antes de hablar de distribución del tamaño de partículas, queremos ver si tienen alguna duda con respecto a todo lo que hemos visto hasta acá, desde las mismas definiciones hasta fases del suelo. O sea, al hacer los ejercicios anteriores ha surgido algo, y si tienen su hoja con su nombre, la fecha en que ha resuelto su ejercicio, y ahí necesitan una aclaración, entonces lo propio, este es buen momento. Los escucho. ¿Desean hacer alguna pregunta? Muy bien. ¿Estamos tranquilos? Entonces, en cuanto a la mecánica de suelos, ¿qué nos toca ver ahora? La distribución del tamaño de partículas. Cuando miro ese suelo, foto que hemos visto antes, evidentemente sé muchas cosas. Puedo, como he hablado antes, definir varias cosas asociadas con qué tipo de depósito es este, qué textura tiene, cuál será su estructura, detalles de ese estilo que hemos visto. Incluso ya hemos agregado que de aquí puedo saber contenido de humedad, puedo adicionalmente a saber el contenido de humedad, saber el peso unitario, la gravedad específica, hacer cálculos de sacar partes de ese suelo y agregarle agua. Todas esas cosas las manejo perfectamente. Muy bien. Entonces, ahora quiero ver los tamaños y miro y digo, evidentemente se nota en esta fotografía que esta partícula es más grande que esta, ¿no? O sea, a simple vista. O que esta, y a qué escala estará esta pantalla para saber de qué tamaño es cada partícula, y hay más finos. Entonces ahora nos toca ver los tamaños de partículas y su distribución en el suelo. Y para eso hay que empezar con ciertas normas y organizaciones y el nombre que le ponen al tamaño de partículas. Aquí está en milímetros. Nos vamos a concentrar en esta, que es la nuestra, la que se utiliza mucho más, es el Sistema Unificado de Clasificación de Suelos. Y dice, lo que vamos a tomar en este y los otros sistemas es la idea de un tamiz. Entonces, ¿qué es un tamiz? Un cernidor que a veces es de 8 pulgadas, a veces es de 12 pulgadas, y eso no es nada más que una malla que tiene definido acá el tamaño. Entonces empiezo con esa primera idea. Dice, si puede pasar esta malla, entonces estamos hablando de medir ¿qué? El tamaño en este lado, o medir el tamaño en este lado, o cómo sería. Evidentemente, lo primero que nos viene a la mente es la idea de que para pasar por una malla, estas partículas tienen que acomodarse. Normalmente, si se acomodan del lado más
corto, menos ancho, del más delgado, pasan. Entonces, no estamos hablando exactamente de medir estos tamaños. Estamos hablando de suponer los esferas, comillas, suponer los esferas que pasen por estos tamaños, ¿no? Esa es la clave acá. Entonces, aquí dice, según esta norma, va a haber un tamiz, uno de estos, que tenga 75 milímetros y va a haber otro que tenga 4,75. Y no importa que las partículas sean más o menos largas, se le asocia un tamaño, el tamaño más corto que pueda pasar. Esa es la idea aquí, definición de tamaño de partículas. ¿Y qué es lo que realmente dice? Dice aquí que una vez que pasa 75 a 4,75, o mejor dicho, sí, que puedo encontrar estos tamaños, esto se llama grava. Y el otro tamaño es 4,75 a 0,075. Y según esto se llama arena. Y luego hay la categoría limo y arcilla, pero hablando de tamaños, no hay distinción. Todo lo que sea menos de 0,075 son finos, lo cual involucra limos y arcillas. En cuanto a tamaños, no hay nada que decir, es simplemente eso. Por lo tanto, primera idea para hablar de tamaños, estamos hablando de tamices, estamos hablando de 75, 475, 0075, que el suelo tiene el tamaño de grava o de arena o de suelo fino, según este sistema. Cuando cambia el sistema, aparece el sistema Ashton, que cambia un poco, miren, no es 75, es 76,2. Se nota que está relacionado a pulgadas. Aquí la grava no es 4,75, es 2 milímetros. Aquí sigue el 0,075. Y aquí se hace distinción entre limo y arcilla. Perfecto. Y está el sistema de agricultura de Estados Unidos, el del MIT, el Tecnológico de Massachusetts. Y obviamente tienen diferentes tamaños. Es una norma. Nosotros vamos a tomar este en general, el sistema unificado de clasificación de suelos, y ya nos queda claro tamaño grava, tamaño arena y qué son los finos. Y sobre esto obviamente aparecen definiciones y son solo definiciones. Están en nuestro texto, repasémoslas y conozcámoslas. Leamos. El limo es el suelo que pasa el tamiz 200, y aquí le agregamos un número a este que dijimos de 0,075 milímetros, especialmente se llama tamiz número 200. Pero eso en cuanto a tamaño. Pero el suelo limo no es solo aquello de tamaño, además dice, no es plástico o ligeramente plástico y exhibe poca o ninguna resistencia cuando está seco. Esa es la definición de un suelo asociado con su tamaño, agregándole la plasticidad. La arcilla es el suelo que pasa el mismo tamiz 200, que exhibe plasticidad para ciertos rangos de contenido de humedad y son considerablemente resistentes cuando están secos. En otras palabras, dice, además de saber que por tamaños limo y arcilla son menos de 0,075, hay que ver la plasticidad y eso hace la diferencia entre un limo y una arcilla. Perfecto. ¿Qué es una arena como suelo? Es una partícula de roca que pasa el tamiz número 4, que es 4,75. Esta dimensión que les dije se asocia con el tamiz número 4 y son retenidos por el tamiz 200, la misma idea de hace un momento. Pero aquí dice, las partículas de arena se subdividen en gruesa, media y fina. Gruesa, media y fina.
Muy bien. Entonces, esa es la esencia y con eso dicho, uno simplemente entiende que hay una categoría de tamaños de arena asociados con los tamices. 2 milímetros, 0,42 y este último 0,075. Entonces, si volvemos atrás a esta nuestra figura, decimos, entiendo que esta arena 4,75 a 0,75 tiene la categoría 2 entre medio, tiene la categoría 0,425 y realmente hay que considerar arena gruesa, media y fina, no solo arena. Excelente. Y en grava es lo mismo, son partículas de roca que pasan este tamiz y que son retenidos en el número 4. Las partículas de grava se subdividen a la vez en gruesa y fina, que involucra lo de grueso, 19 milímetros, lo de fino, 3/4 de pulgada. Entonces, si miro otra vez aquí, aquí hay categoría gruesa y fina, y entre este está el de 3/4 de pulgada, el de 19 milímetros es el que entra aquí. Bien, excelente. Entonces, repasando, grava 75 a 19, 19 grava gruesa, de 19 a 4,75 grava fina, 4,75 a 2 arena gruesa, 2 a 0,425 arena media y 0,425 a 0,075 tenemos lo que es la arena fina. Y los finos, diferenciados por su plasticidad, pero finos en cuanto a tamaños, los menos de 0,075 milímetros. Tamices detrás, el 200, ese de ahí, y como está aquí, el de 19 milímetros, el de, estaba al revés, entonces el 200 este de acá, el 40, el 10, el 4, el de 3/4 de pulgada, son números de tamices que hacen esa división de este sistema. Muy bien. Entonces, ¿hasta ahí tienen alguna pregunta con esta definición de tamaños? Bien. Agreguemos a estas definiciones esto de acá. Extra de esos tamaños, lo que son los guijarros, los cantos rodados, el limo orgánico, la arcilla orgánica y la turba. Para eso volvemos aquí, decimos el máximo de este suelo es 75 milímetros. ¿Qué pasa por encima? ¿Qué pasa si esto además tiene materia orgánica? De ahí viene que además están los guijarros. Dice, son partículas de roca que pasan una apertura de 12 milímetros, 12 pulgadas, 300 milímetros y retenidos en el de 3 pulgadas, o exactamente de acuerdo a esta norma, 75 milímetros. Cantos rodados, partículas de roca que no pasan una abertura de 12 milímetros. Entonces estamos aprendiendo que además en este rango aquí hay partículas más grandes, guijarros y cantos rodados. Perfecto. Pero esos normalmente ya no son suelos, son partículas de roca, así se llama. Y que además el limo, con todo lo que dijimos, puede tener materia orgánica y tener tanto de orgánico que dice aquí, con suficiente contenido orgánico para modificar las propiedades del suelo. Y la arcilla orgánica con suficiente contenido orgánico para modificar las propiedades del suelo. Además de solo los minerales, si hay orgánico, entonces es un limo orgánico o una arcilla orgánica. Y finalmente la turba, un otro tipo de suelo compuesto esencialmente por material vegetal en varios estados de descomposición. Sepamos que también existe eso en cuanto a tamaños. Una vez que he entendido que los tamaños se asocian con tamices, que además tienen nombres de acuerdo a los tamaños y que dependiendo adicionalmente de la plasticidad
o la cantidad de materia orgánica reciben ciertos nombres los suelos mismos. Ahora me toca ver cómo hacer esa distribución, cómo terminar en un resultado de distribución de tamaño de partículas. Y ahí viene lo que dice acá. El análisis de tamaño de partículas se conoce también como el ensayo de distribución de tamaño de partículas o el ensayo de clasificación según el tamaño o el análisis mecánico. Se lleva a cabo a través de los procesos de tamizado y de sedimentación. Entonces, el hacer la distribución se llama distribución, ensayo de clasificación, o se le dice análisis mecánico y tiene la parte de tamizado y sedimentación. Primero, en esta primera parte de la clase, veamos el tamizado y en la última parte vamos a ver la sedimentación. Esa es básicamente la idea. Muy bien. Entonces, ¿qué tenemos nosotros acá? Tenemos tamices que se los ha puesto juntos porque vamos a hacer un tamizado. Y sabemos que de estos tamices pueden ser muchísimos. Y aquí tenemos una tabla de acuerdo a la STM que nos muestra todos los tamices que pueden haber. Uno que se llama de 5 pulgadas, de 4, el de 3, el de 2, el de 1, y se nota que cada vez va bajando en tamaño y dice hay un número y una abertura, número, abertura, número, abertura, y la lista es larga. Y los tamices que hemos mencionado que hacen en nuestro sistema, ¿no? Porque otros sistemas son otros tamices. En nuestro sistema los identificamos. Pero no porque sean los únicos y sea la solución a todos los problemas, nada de eso, solo porque estos nos hacen divisiones de tipo de suelo en cuanto a tamaño. El 200 con una abertura de 0,075 milímetros, ese es un tamiz. Luego yo he hablado del 10. Déjeme un segundito. He hablado de 2 milímetros, del 4,75 milímetros. He hablado del de 3/4 de pulgada. He hablado del de 75 milímetros. Y he hablado me estaba saltando una columna de 0,43 milímetros. Entonces, eso es solo para mostrar que en esta tabla hay muchísimos tamices y nos han servido algunos de esos tamices. Uno. Y dos, también es para mostrar que la nomenclatura y el tamaño puede ser una, y realmente dice acá 3 pulgadas, 76,20 milímetros, ¿verdad? Porque 3 pulgadas es eso. Y este tamiz que se llama exactamente 3 pulgadas, que tiene 3 pulgadas, lo voy a usar en otra norma como la AASHTO. En cambio, acá yo no quiero utilizar aquello. Quiero yo utilizar 75 milímetros porque mi norma es aquello. Entonces, específicamente, tendré que buscar uno de 75 milímetros. Ay, eso, aquello, solo hay que tener cuidado. Y ese de 75 pulgadas también tiene como nombre o número 3 pulgadas, ¿no? Entonces, no me olvido que hay los tamices que evidentemente están asociados a lo que es el sistema métrico o el sistema inglés. Aquí no me preocupo, es solo cuestión de nomenclatura y que haya yo tomado. Pero el 75 milímetros, el 0,425 es correcto. Ahora, si elijo estos, y esa es la primera parte, si elijo estos, está perfecto,
pongo aquí y solo estos son los que yo trabajo. Y esta tablita quiere decir eso. Si elijo algunos, trabajo ahí. Y esa elección depende de la situación, la norma, qué es lo que yo quiera hallar, si estoy haciendo algo para áridos de hormigón o estoy haciendo cualquier otra cosa, obviamente voy a elegir diferentes tamices. Como estos nos sirven a nosotros en nuestros ejercicios, en nuestros exámenes hay aquello. Pero si al ir específicamente y ver detalles, ustedes encuentran algo más y en su vida profesional encuentran más tamices en la norma o encuentran menos o por alguna razón quieren tener una distribución mayor en cierto rango para hacer cierto cálculo, por supuesto que no es problema. Aquí hay muchos más tamices. Entonces, hasta ahí con relación a cómo se escogen los tamices y que se los ponen juntos esos escogidos para obtener una distribución. ¿Tienen alguna pregunta? Bien, entonces ahora pensemos en lo siguiente, que vamos a poner nosotros el suelo aquí arriba y esto está en una máquina que vibra y empieza a distribuirse ese tamaño de partículas a lo largo de esos tamices. Y queda cierta porción por encima y cierta porción por debajo. Entonces, para cada abertura yo sé un porcentaje que pasa en cantidad de masa. Bien, los resultados, vamos directamente a ver cómo son los resultados, lucen así. Entonces, por decir algo, para el tamiz, en este caso de 75 milímetros, era uno que yo escogí. En este caso pasa el 100% del suelo en masa con respecto al total, todo. Y tomo otro ejemplo, el de 4,75. Y voy a decir, quizá el de 4,75 está más o menos por ahí y equivale a ese punto. ¿Qué quiere decir eso? Que aproximadamente el 80%, aproximadamente, del suelo pasa ese tamiz. O en otras palabras, el 80% del suelo en masa tiene partículas más pequeñas que 4,75 milímetros. Ese es el fondo una vez que uno distribuye en los tamices y ya vamos a ver el laboratorio un poco. Otro tamiz era el de 2 milímetros, ¿no? Vamos a decir, ese está por aquí, aproximado. Que nos dice esta curva que aproximadamente el 60% en tamaño es más pequeño que 2 milímetros. Y el de 0,075, el tamiz más pequeño que usamos, es ese de ahí, y todavía dice que aproximadamente el 10% es más pequeño que eso, de suelo fino. Pero se entiende que usando los tamices, yo puedo calcular la masa que ha quedado en cada tamiz y después hacer el cálculo de la masa que pasa cada uno de esos tamices. De ahí vienen estos puntos. Y de acuerdo a la norma, cómo van esos puntos ahí, es claro. A veces en la norma quiere que estos puntos estén distribuidos uniformemente en escala logarítmica, a veces otra distribución, no importa aquello, nosotros entendemos que estamos viendo varios puntos en esta escala logarítmica. ¿Y por qué esta es escala logarítmica? El resultado, la idea es muy simple. Por el tamaño, ¿no? Hay partículas tan pequeñas y tan grandes a la vez que tiene que ponerse esto en un ciclo logarítmico. Entonces, el resultado, cómo uno ve la distribución de tamaño de partículas, es en una curva de ese estilo y eso nos avisa los diferentes tamaños, la distribución de tamaño de partículas de un suelo.
¿Desean hacer alguna pregunta acá? Muy bien. Y por supuesto, dependiendo del suelo que tomemos, se muestra en la pantalla las diferentes curvas. Dice, ¿habrá algún suelo con la curva A? Esta de acá. ¿Habrá un suelo con la curva B? ¿Algún otro C? Está el de la curva D, el de la curva E, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir eso? Diferentes distribuciones de tamaño de partículas. Tomemos un caso, el C. ¿Qué me avisa el C, esta curva? Me avisa que la mayoría de las partículas están alrededor de 1 milímetro, ¿no? 100%, un poquito menos de 1 milímetro, 0%, un poquito más, menos de 1 milímetro, el otro allá. Entonces, este suelo con esta curva tiene casi todo alrededor de 1 milímetro. Un suelo uniforme. Este otro suelo me avisa que tiene partículas tan grandes como 75 milímetros y tan pequeñas como 0,075. La distribución es otra, la curva es otra. Luego, ¿qué me avisa? Me avisa que tiene partículas de este tamaño y máximo estas otras, 0,2. Entonces, ¿de qué tipo de suelo? Estoy hablando de alguna arena. Y esta de acá de 0,2 a grande, a más, entonces quizá una grava, cosas de ese estilo. ¿Qué me avisa esto? Que hay partículas entre este rango y este que no están presentes. Hay distribución de este rango y este otro rango, pero menos aquí. Y así sucesivamente, no hay que saber de memoria, solo quiere decir que entendemos cómo yo voy a ahora mostrar el rango de tamaño de partículas de un suelo con una de estas curvas que va a ser diferente para cada suelo. Y sobre cada una de esas curvas yo voy a poder hallar ciertos coeficientes de gradación. ¿Se acuerdan que aquí dije uniforme? Aquí posiblemente puedo decir bien gradado, varias gradaciones. Este uniforme pobremente gradado. Bien, entonces hay ciertos coeficientes que nos ayudan a ver la forma de la partícula, de la curva, del resultado de la distribución. Y estos coeficientes tienen una norma, tienen una definición y un nombre. ¿Cuál es la definición? Este de acá se llama coeficiente de uniformidad. Y este de acá tiene varios nombres. Nosotros en general le vamos a decir el coeficiente de gradación, coeficiente de uniformidad, coeficiente de gradación, definiciones nada más. Y esos dos coeficientes tienen que ver con diámetros, un D60 sobre un D10 y un D30 al cuadrado sobre un D10 por D60. Son simples definiciones. Perfecto. Si yo entiendo eso, ahora me pregunto qué es un D60, qué es un D10. Esa figura la tenía por aquí. Debe estar más abajo, no importa. Utilizo aquí mi pluma y digo, si estoy hablando de 60, es que tengo que pensar en 60% que pasa de suelo. Y tengo la curva, entonces eso quiere decir que llego ahí y conozco. Y luego bajo de ahí, por decir algo, sé que la línea no ha salido recta y me sale 1 milímetro. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el D60, ahí está la definición de D60, es 1 milímetro. En otras palabras, entiendo que el D60 significa que el 60% del suelo es más pequeño que ese diámetro. Y la definición de CU toma el D60, pero también toma el D10. Entonces, si estoy hablando del valor de D10, por ejemplo, agarraré los 10 acá
y llego a la curva. Por decir algo, ahí. Sé que no está exactamente recta, pero digamos que toca ahí. Entonces ahí hay un valor de 10. Por supuesto, a veces el de 10 puede ser menor a 0,075, ¿no? Pero estoy tomando ahí y ese es el de 10. ¿Qué quiere decir eso? La cantidad de suelo es 10% y es menor a ese diámetro, por decir algo, 0,078 milímetros, por decir algo, es el de 10. Y el de 30 es obvio a qué se va a referir, es referir cuando estoy hablando de todo esto, el de 30 está ahí y llego a un valor ahí y otro ahí, entonces ahí está el de 30. Entonces, para esa curva de resultados, el de 30 lo obtengo de esa manera y entiendo lo que significa. En estas definiciones he necesitado un valor de 60, otro de 10 y adicionalmente un de 30. En cualquier otra definición, dependiendo otras aplicaciones de suelos, necesitaré un D85, un D5, un D15, que no están acá, no importa, entiendo muy bien lo que eso significa. Entonces, así he definido dos coeficientes de gradación que los voy a utilizar en el siguiente capítulo de clasificación. El día de hoy simplemente entiendo que de esos resultados puedo terminar en un coeficiente de uniformidad y un coeficiente de gradación. ¿Desean hacer alguna pregunta? El D30 al cuadrado no tiene que representarse, ¿no? El D30 quiere decir que si me ha salido 0,2 milímetros, elevo al cuadrado. D30 es 0,2 al cuadrado. 0,2 por 0,2, eso quiere decir aquí. D30 al cuadrado. ¿Qué otra cosa? ¿Alguna otra pregunta? Muy bien. Luego, la idea de qué hacemos para obtener esos valores, porque no se olviden, y aquí está la clave, y voy a, por ejemplo, tomar la situación del D60. Yo sé que ese es el D60 de la curva, pero finalmente yo tenía algún tamiz por aquí, no se fijen el número exacto, solo para mostrar que esa curva ha sido obtenida de tamices, ¿verdad? Y aquí están los dos tamices que yo conozco. Entonces hago una relación lineal, evidentemente hago una relación lineal ahí, y con esta relación lineal es que yo puedo interpolar para hallar el D60. Entonces, en esencia, no me olvido que lo que he hecho es una interpolación suponiendo una línea recta entre los dos puntos conocidos del tamiz. Aquí están esos dos puntos. Está el porcentaje que pasa, está el diámetro en escala logarítmica. Este es un punto y este es el otro punto. Y el que yo estoy hallando es el punto XY, que puede asociarse con el D60, el D30 o el D10, pero obviamente está entre dos tamices. Y miro esto y digo, evidentemente es una recta porque el porcentaje que pasa este eje es Y, este eje X es X, pero no me olvido que esto es el logaritmo del diámetro, por lo tanto el eje X es el logaritmo del diámetro. Y en ese eje, esto supongo como línea recta entre dos tamices. Queda claro, si introdujese más tamices entre medio, no tiene por qué salir una línea recta, ¿verdad? Pero supongo que entre dos tamices la relación es lineal. Ahí aparece la ecuación de una línea recta. ¿Recuerdan esta ecuación? ¿Verdad que sí? Es la ecuación de una línea recta. Entonces, ¿qué quiero yo? Para un Y dado, quiero un X. Eso es lo que estoy haciendo acá. Entonces, despejo el X de esta ecuación de la línea recta y el X no es nada más que el logaritmo de D. Por eso aparece logaritmo de 2 menos logaritmo de D1, porcentaje que pasa, menos el 1 y así sucesivamente. Entonces, esto es lo que es una línea recta, es lo que se llama una interpolación. No es una ecuación para interpolar, es solo la idea de cómo yo trabajo
para hallar exactamente el D60, el D30. Entonces, si vuelvo atrás, digo, este es un tamiz, este es el otro. Llamo cualquier cosa porque la recta permite eso. Este puede ser el 1 y este el 2, o este el 1 y este el 2. Y el X y Y es este el X, este el Y. Si estoy hallando otro porcentaje, busco otros tamices asociados con eso. Busco qué otros dos tamices están con el de 30. Busco el de arriba, busco el de abajo, a uno llamo 1, al otro llamo 2 y aplico la ecuación de la línea recta y de esa manera, más que de forma gráfica y utilizando un lápiz y regla, más bien utilizando una calculadora, es que puedo saber cuáles son esos valores de T60, T10 o T30. Muy bien. Entonces, con eso dicho, tenemos que ver el laboratorio. Pero igual, desean hacer una pregunta hasta ahí, por favor, háganla con toda confianza. Muy bien. Ahora vamos al laboratorio. Como siempre hemos dicho en todos los laboratorios de antes, no es que vamos a ser expertos en laboratorio, porque hay muchas cosas que uno tiene que verlas en la norma y ponerlas en práctica en el laboratorio. Vamos a entender los conceptos detrás y a través de los resultados con estos conceptos y procedimientos, vamos a poder ver y obtener la curva granulométrica y por lo tanto también estos coeficientes. En ese sentido, en laboratorio se dice, nos han traído un suelo que puede tener diferentes tamaños y puede ser una masa grande o más pequeña y no voy a poder poner todo a los tamices. Entonces, normalmente tengo que seleccionar una muestra que puede entrar a los tamices, de acuerdo a norma. No nos preocupamos por eso el día de hoy, pero entendemos que parto la muestra en 2 y luego en 4 y me quedo con 2 montones. Eso es lo que está aquí. Parto la muestra en 4, me quedo con 2 montones. La muestra ha sido reducida, pero se supone que todavía tiene la misma distribución de tamaños que la original. Y luego vuelvo a hacer lo mismo y me quedo con la más pequeña hasta que tengo un montón último. Esto depende de la norma en cuanto a tamaños y cuántas veces tengo que hacer eso. Me quedo con el concepto de que esta pequeña representa la misma distribución de la grande, pero esta de acuerdo a norma es la que tengo que poner encima de los tamices. Primera idea. Si es solo suelo fino, se entiende que no sigue este proceso. Esto es especialmente para el suelo más grueso. Pero no importa. ¿Qué se llama este primer proceso? El cuarteo. ¿Por qué? Porque agarran cuartas partes. Bien. Entonces, estas fotografías me muestran eso. Me muestra aquí un recipiente y aquí se nota la cuarta parte y esa es la idea. Aquí 4 partes, aquí 4 partes, 4 partes. Primero hago aquello. Reduzco mi muestra. Y miren qué hago con mi muestra. La llevo al horno. La que voy a utilizar para tamizar. La pongo al horno. Aquí está mi horno, el que ya vi antes. Y ahí está mi muestra. ¿Cuál de estas es? No importa. Es cualquiera de esas. Y voy al día siguiente y ¿qué voy a tener? La masa seca de la muestra que estoy analizando. ¿Verdad que sí? Muy bien. Entonces, eso es porque he metido a la balanza y esta es un suelo que tiene, vuelvo a decir, este suelo tiene una cierta masa. Y aquí tiene unas partículas más grandes, unas más chicas. Está bien, hay suelos así y conozco la masa. Muy bien. Día 2, porque tengo que dejar en el horno de un día al otro. ¿Qué hago en el día 2?
está claro aquí, agarro el tamiz 200, este suelo lo pongo ahí al tamiz 200, largo el agua y empiezo a lavar. Con la mano muevo de un lado a otro y por debajo del tamiz 200 va cayendo lo fino. Ahí está claramente la idea. ¿Qué se llama esto? El lavado. Entonces, sí, aquí le puedo decir el secado, aquí le digo el lavado y se van las partículas finas. Y después de que se han ido las partículas finas, miren acá con un chisguete, hago que todo lo que está encima pues caiga en un recipiente. Miren lo primero que cae, partículas también finas. O sea, pueden pasar por aquí, la mayoría pasa, pero todavía han quedado arriba partículas finas. Está bien, no hay ningún problema, es correcto. ¿Por qué se lava? Para realmente deshacerse de lo fino. No quiere decir que no exista, solo quiere decir para separar de lo grueso y poder hacer un tamizado adecuado. Y en un momento vamos a ver más. Y ahora sí, tengo todo lo que está por el tamiz 200 en ese recipiente y eso al horno. Entonces, en el segundo día hago el lavado y en el tercer día tengo la masa del suelo que queda en el tamiz después del lavado. ¿Cuánto se ha ido a la alcantarilla? ¿Cuánto ha salido por ahí? Obviamente está muy asociado con esta masa menos esta masa. ¿Todos de acuerdo? Eso es lo que se ha ido por ahí. Conozco, ¿no? No necesito medir ahora, pero al hacer la diferencia, conozco. Pero me he quedado con suelo con menos fino por encima del tamiz 200. Pero no por eso no sé cuánto se ha ido, sé, ¿no? Esto queda claro. Y sé que es más fino que 0,075 milímetros por el tamiz. Bien, y el tercer día hago el tamizado mismo. ¿Cuál es la idea aquí? Me dice, yo agarro ese mi suelo seco y lo pongo sobre las mallas. Esta malla es una malla grande que muchas veces viene así para manejarla de esa forma y no tiene exactamente la forma de tamiz. En concepto general, y esta foto es solo para eso, dice que debemos tener nuestros tamices con los tamaños que escojamos de acuerdo a la norma o de acuerdo a lo que necesitamos. Y debo yo poner el suelo encima de todos esos tamices, ponerlos una máquina que me ayude con la vibración, de acuerdo a norma elegir el tiempo y el tipo de vibración y vibrar, y cuando para de funcionar esa máquina, pues el suelo se ha distribuido a lo largo de esos tamices. Esa es básicamente la idea. Si es que aquí entra el tamiz de 75 milímetros, pues lo que está por encima es lo que se llama guijarro y canto rodado. Normalmente se hace el tamizado de lo que está por debajo, 75 milímetros, dice la norma, solo lo que se llama suelo. Entonces, de ahí viene esta primera idea de que uno puede sacar partículas más gruesas y solo hace la distribución de tamaño de partículas de lo que está por encima de los 75 milímetros. O simplemente utilizar estos tamices y ya tiene ciertos tamaños. Depende de la escala que esté esto, ¿verdad? Esto podría ser más de 75 o menos. Y poner ahí, no necesita poner las grandes porque ya es obvio. Y una vez que hace eso, sabe ya la cantidad de suelo que ha quedado retenida en ese tamiz y lo que pasa va a tamices más chicos. Bueno, no se olviden, la norma, si ustedes están en el laboratorio, les va a permitir decidir esas cosas. Aquí el concepto es que nosotros hemos puesto
el suelo y distribuido a lo largo de ciertos tamices. Y eso sí me queda muy claro que debo yo reportar para la distribución de 75 milímetros hacia abajo, ¿no? Esa es la idea. Por lo tanto, en laboratorio, con esa distribución, voy a agarrar cada tamiz y en laboratorio voy a ver esa separación, voy a ver cierta cantidad en cada tamiz. Y eso involucra que yo puedo poner en la balanza y voy a saber la masa del suelo que ha quedado en cada tamiz. Esta es básicamente la idea. Entonces, con eso dicho, con este procedimiento que tiene 3 días, lo recordamos. Primer día, sacar la masa de todo el suelo, ¿no? Tener la muestra y meterla al horno. Principio del segundo día, sabemos la masa seca del suelo que queremos analizar. Luego le quitamos lo fino y le quitamos lo fino con el lavado. Metemos al horno y volvemos a tener la muestra seca, pero esta vez sin muchos finos. ¿Para qué hemos hecho eso? Se me estaba pasando. Para que acá el momento en que nosotros pongamos el suelo y lo sacudamos, uno no se levante y perdamos suelo. Simplemente lo hemos quitado y sabemos cuánto ha salido. Excelente. Eso es lo que quedaría aquí abajo. Y dos, para que sea buena distribución, imagínense que hay finos y realmente nos es fácil ver que esos finos quedan aquí, ¿verdad? En la partícula gruesa. Si uno levanta esto grueso y ahí puede tener un polvillo, entonces se quita por el lavado ese polvillo para que esto quede solo lo grueso y no nos engañe en cuanto a tener también fino. Ese es el fondo del lavado. Y finalmente se hace la distribución verdadera de lo que son estas partículas. Y abajo está el fino, no hay ningún problema. Entonces, con eso dicho, vuelvo a decir, nosotros en esta gráfica solo hemos obtenido diferentes tamaños para los diferentes suelos. Y el último puede ser la bandeja. Perfecto. Entonces, ¿qué tengo? La masa en cada uno de estos. Puedo llamar a esta, puede llamarse masa 1, la siguiente masa 2 y así sucesivamente, dependiendo el número de tamices que yo tenga. La clave es que yo ahora estoy tras el porcentaje que pasa, no me olvido, porcentaje que pasa es la curva que he visto que debo obtener en función del diámetro de las partículas. El diámetro viene dado por el tamiz. ¿Cómo yo hallaría el porcentaje que pasa? En primer lugar, debo decir, si estoy tomando un tamiz cualquiera, y por decir algo, estoy tomando este tamiz, ese tiene una cierta abertura y un diámetro, eso me queda claro. Puede ser el tamiz número 4, puede ser el tamiz número 10, no importa, ya sé la abertura. Y me pregunto, ¿cuánto de masa queda retenido en este tamiz? La respuesta es muy simple. Es esto más eso, más eso, más eso. Lo que ahora está separado, pero es obvio que quedaría retenido en el tamiz toda la suma. Entonces, cuando aquí dice voy a sumar, estoy diciendo tomo un tamiz, y en otras palabras, hace rato dije qué pasaría si fuese el de 2 milímetros, eso equivaldría a tener los 2 milímetros aquí y decir cuánto de masa ha quedado retenida. Entonces, es eso de ahí. Y esa es la masa retenida. ¿Todos de acuerdo? Ahora la pregunta es, ¿qué porcentaje del suelo pasa ahí? Y aquí es clave, voy a anotar aquí, ¿qué porcentaje queda retenido? Porque ya sé la masa retenida, es muy fácil. El porcentaje retenido tiene que ver con la sumatoria de masas, ¿no?,
retenidas en ese tamiz. Y tengo que dividir entre algo para hallar el porcentaje. Tengo que dividir entre una masa. Y ahí pensemos, ¿qué masa tiene que ser esta? Y les pregunto, ¿será la masa que he obtenido al principio del segundo día? ¿Será la masa que he obtenido después del tamizado? ¿Será la masa que tenía yo después del cuarteo? ¿Pueden escribir alguna cosita, por favor? Bien, entonces algunos dicen, y no necesitan escribir más, es la masa después del tamizado, otros dicen es la masa total. La respuesta es, aquí ha entrado la masa después del lavado, eso nos queda muy claro. ¿Y por qué ha entrado esa masa? Para que se haga una buena distinción y las partículas no estén polvorientas y no nos engañe la distribución de masa. Pero con respecto a qué tengo que comparar, con respecto a la masa total del suelo. Aquí abajo está el último tamiz y está perfecto. No hay problema, eso pasa el tamiz 200 y he visto en el lavado, pero lo que está retenido se compara con el total. En otras palabras, la masa que he obtenido al principio del segundo día. Esa es la masa total seca. Entonces, para cada tamiz tengo el porcentaje retenido. Ese cómo hallar el porcentaje retenido es muy fácil de hallar el porcentaje que pasa. Y el porcentaje que pasa es tan simple como decir 100 menos el porcentaje retenido y listo. Y ahora sí, para ese tamiz, este que yo estoy diciendo, ya el porcentaje que pasa, un valor ahí, y con esos dos valores he hallado ese punto, y para todos los tamices lo mismo, y tengo la curva y la relación porcentaje que pasa en función del diámetro. Y por supuesto, yo tengo que ver un ejercicio asociado con esto, ¿no? Tengo que ver qué ejercicio. El 1.8. Aquí está el ejemplo 1.8. Y me dice, en el ejemplo 1.8 se ha realizado un ensayo de distribución de tamaño de partículas para un suelo cuya masa total era 2.568 con un contenido de humedad de 6.4. ¿Qué masa es esta? La masa del primer día, la del cuarteo, con un contenido de humedad dado. Luego me dice, luego del lavado de finos por el tamiz número 200 y el secado en el horno, se disponió de una muestra de 2.200 gramos. ¿Qué masa es esa? La que tengo al inicio del tercer día. Entonces, la que realmente voy a utilizar para hacer la comparación, ¿cuál es? La del inicio del segundo día. Ni esta, ni esta. Entonces tengo que utilizar el contenido de humedad para saber cuánto me salió en la balanza el segundo día. Perfecto. Los resultados del tamiz se muestran aquí y la masa retenida en cada tamiz es esa y los tamices que se han utilizado son esos de ahí. Perfecto. Entonces con eso dicho, pues me pide hallar el D30. Para eso hay que hallar la distribución de tamaño de partículas y buscar el 30%. Entonces eso es fácil, es un ejercicio que deben calcular. Esa masa que les hablaba es esa y resulta que está la abertura, la masa retenida y la sumatoria que necesitamos, cuánto realmente está por encima, el porcentaje retenido dividiendo entre la masa adecuada, el porcentaje que pasa, listo. Y el 30% aquí, entre 21 y 39, y una interpolación, y de ahí obtengo el D30 del suelo que sale ese valor. ¿Por qué con 3 unidades? Porque aquí la abertura del tamiz entre este rango
tiene 3 decimales, ¿no? 0,425, 0,075, la interpolación válida 3 decimales. Practiquen con este ejercicio con las reglas del curso de siempre. ¿Desean hacer alguna pregunta acá? Muy bien. Entonces es fácil de entender del laboratorio cómo he obtenido mi curva y cómo después puedo hallar los diámetros cualquiera y aparte de conocer el porcentaje que pasa y saber esta curva o tabla, puedo hallar esos diámetros y no me olvido, y esto es hace rato me refería a esto, que si quiero el D60, hago eso y de ahí obtengo el D60 y de esa manera conozco los diámetros. Eso en cuanto a una parte de la distribución de tamaño de partículas. Falta otra parte. Muy rápidamente ya no vamos a necesitar hacer cálculos acá. Son más detalles en los últimos minutos de la clase. Veamos cómo se hace la segunda parte, la hidrometría. En concepto, ¿cuál es la idea detrás? Pero vuelvo a decir, no hay un ejercicio para hacer los cálculos, eso vamos a dejar a los resultados de laboratorio, pero sí entendamos el proceso detrás. ¿Qué está detrás? Aquí se tiene un hidrómetro y la representación de ese hidrómetro es ese de ahí. Entonces miren, tiene un bulbo, se nota claramente el bulbo, tiene un peso abajo, ahí está el peso, y aquí tiene una escala, esa es la escala. ¿Qué mide un hidrómetro? La densidad. Entonces si yo me tengo un tubo con agua y meto el hidrómetro, ahí me marca cuál es la densidad. ¿Qué sucede con el hidrómetro? Ya puedo ver de entrada que obviamente por ascenso capilar, por capilaridad, por la interacción entre agua y vidrio, ahí se forma un cierto menisco y tengo que tener cuidado en ver el valor exacto, ¿no? Porque esto ha subido solo por la tensión, la interacción agua-vidrio, porque el nivel está un poquito más abajo, entonces hay que tener cuidado de ver el verdadero nivel, eso acá. Y otra cosa, donde realmente se mide la densidad, el hidrómetro tiene un punto claro asociado con el centro de gravedad y ahí en ese punto se mide la densidad, que equivale a cierto rango, ¿no? A cierta profundidad L. Entonces hay un L1 y un L2 y estos son medidas del hidrómetro y se mide la densidad ahí. Y si yo le agrego suelo aquí, estoy midiendo la densidad del agua con el suelo. Eso es importante de mencionar. Y luego que yo mida la densidad del agua con el suelo, ya voy a ver el procedimiento, lo que voy a hacer es determinar el tamaño de partículas finas. Y en este ensayo se vuelve a dar el porcentaje que pasa en función del tamaño de la partícula. Y va a ser igual que antes, pero el rango es diferente, ¿no? El rango dice aquí, miren, 0,05, 0,01, rango pequeño, es decir, para los suelos finos, menores a 0,075 milímetros. El concepto, esta figurita no está en su texto, no importa, pero muestra el concepto, dice, si yo tuviese ese mi frasco llenito de suelo fino, igual en el suelo fino hay partículas más gruesas y más finas, y cuando tengo todo arriba, estoy en un tiempo t igual a 0, pero cuando va pasando el tiempo, 10 segundos, 100 segundos, hay partículas que caen más rápido y en el rango del hidrómetro, en este rango que he visto que mide la densidad, va cambiando la densidad porque las partículas van cayendo y ahí está en el rango de 1000, 10.000 y en el rango de 8 horas sucede eso con varias partículas y varias otras quedan en suspensión. El hecho es que si yo
Yo pienso que estas partículas son esferas, eso es todo. Pienso, porque hemos visto que tienen forma de hojuela, ¿no? Pero si pienso que son esferas, puedo aplicar lo que aprendí en hidráulica, la ley de Stokes, y puedo saber en qué tiempo, qué partículas salen del rango que estoy midiendo. Esa es la clave. ¿En qué tiempo? Porque se puede medir. Ya no tengo partículas acá de ciertos rangos. Entonces, si yo voy viendo la densidad, es decir, la cantidad de suelo, y digo, en un primer tiempo la cantidad de suelo es tanto, luego después de segundos es tanto, luego cuando va aumentando es tanto, y así voy midiendo la cantidad de suelo, es decir, la densidad en el tiempo. Y además yo puedo calcular qué diámetros van cayendo. Me es fácil ver que hay una relación entre el diámetro y el tiempo, ¿verdad? Y la cantidad. Excelente. Entonces, con ese concepto, en laboratorio lo que se hace es primero dar vueltas a nuestro suelo, al cual le hemos puesto algo de agua y le hemos puesto un agente, hexametafosfato de sodio, para que las partículas queden separadas y no formen flóculos y no nos engañen y se unan varias y creamos que las partículas son más grandes. Se da vueltas a aquello y después de un tiempo que dice la norma, ese suelo se lo coloca en un otro recipiente de 1 litro y se llena ese recipiente con el litro y se sacude. Eso es lo que se muestra aquí. Se sacude aquello y se hace que todas las partículas finas estén en suspensión. Y luego en un baño María, en un baño donde la temperatura es controlada y se conoce la misma temperatura, se deja que vayan sedimentando las partículas para obtener lo que decíamos. Y al lado se tiene el hidrómetro. Aquí en un recipiente igual se pone el hidrómetro. Entonces se saca el hidrómetro de un lado y se lo coloca en nuestro recipiente. Ahí está. Y cuando se pone el hidrómetro uno puede medir. Pero no se olviden que ahí hay un menisco, pero como el agua tiene este color, ya no sé exactamente cuánto ha subido. Entonces no me queda otra que medir arriba. Pero yo sé que tengo que hacer una corrección para ver el verdadero nivel, ¿no? Eso es lo que aparece ahí. Y eso hago en diferentes tiempos. Y eso es todo. Esta es la idea muy, muy simple de cómo se utiliza. En su texto aparece el ejemplo 1.9 que ayuda a entender detalles de esas correcciones. Es un ejemplo que pregunta y dice, explicar los pasos a seguir en un ensayo de hidrometría, incluida la calibración del hidrómetro y las correcciones a las lecturas. Entonces tienen que leer y este ejemplo 1.9, si bien no tiene calculadora ni números, igual que cualquier ejemplo, tienen que ponerlo a mano y viene la calibración. Y ahí dice, hay 2 hidrómetros, el 151H, el 152H, y las correcciones son por menisco. Entonces uno dice, y he entendido lo que era el menisco, un cm. Por temperatura, una tabla. Por agente de dispersión, porque el hecho de poner hexametafosfato de sodio cambia mi densidad, entonces tengo que hacer correcciones en cuanto a la lectura. Luego preparar la muestra, 50 y 100 miligramos de suelo, aquí los 125 mililitros de solución de hexametafosfato de sodio, 24 horas y cómo hago el ensayo, como hemos visto, lecturas de entre 1 y 2 minutos y después 5 minutos, 15, 30, 60, etcétera, que nos permite ver eso. En nuestro caso ya no vamos a entrar a ese detalle de esas correcciones y luego el cálculo. Eso es
propiamente de laboratorio, pero ese ejercicio nos ha ayudado a ver el procedimiento de laboratorio. Y lo que sí voy a considerar es esto, la tabla 2. Y esta tabla 2 tiene muy claro el resultado por hidrómetro. ¿Por qué perseguido qué? Que el porcentaje que pasa para 0,075 y lo más bajo para el hidrómetro. Y además, obvio, he hecho un tamizado. Como he aprendido, estos valores sí los puedo obtener. Entonces, miren la idea. He hecho el tamizado y pasa 4,75 el 100% y 0,075 pasa el 15% del suelo. Y obviamente de ese 15% fino lo meto al hidrómetro y ¿qué me sale? Que de ese 0,075 pasa el 100% de lo que he metido, obviamente, de lo fino y con esa distribución. Aquí me dice, por favor, para este ejemplo 1,10, haga lo siguiente. Calcule el D60, el D30 y el D10. ¿Qué hay que pensar cuando apliquen este ejercicio? Que nosotros estamos hablando de un porcentaje que pasa en función del diámetro y por encima de 0,075 lo que hemos obtenido es el tamizado. Y conocemos, aquí está. Y decimos, ahí está para el tamizado. Perfecto. Y debajo de esto, de los 15 milímetros, está la hidrometría. Pero la hidrometría tiene que ser continuación de aquello, porque es el mismo suelo. No puedo yo decir 100, entonces es una curva aquí paralela. No, tengo el 100% porque era solo el 100% de los finos. Es obviamente, este 100% es del 15% del suelo. ¿Por qué? Porque aquí dice que en este ejercicio ese suelo es 15% de finos. Entonces, este hidrómetro es del 15% del total. En otro caso será el 10%, en otro el 20%, en otro el 0%, en otro el 98% del suelo, en otro el 100% del suelo, no importa. El hecho es que esta tabla es obviamente eso, lo que hemos aprendido, y el hidrómetro, no me confundo, dice 100%, pero de lo fino. Entonces ahí está. Bien, y con eso quiero hallar el D60, el D30 y el D10. Dice porcentaje que pasa de 60. Porcentaje que pasa de 30 está aquí. Entonces no necesito más que el tamizado para el D60 y el D30. Y eso es lo que se hace en ese ejercicio. El D60 y el D30 tienen que ver con la curva del tamizado. Como directamente en este ejercicio el D60 es este, 0,25, ahí está, directo, no necesito interpolar nada. El D30 necesito interpolar. ¿Por qué? Porque entre 38 y 20 tiene que ser un resultado entre 0,18 y 0,15 y al interpolar 0,16,6. ¿Y de dónde he obtenido esos valores? De esta curva de tamizado, porque el 60 y el 30 están en el rango del tamizado. Pero el D10 no, el D10 está en el orden por debajo de esto. Entonces tengo que entrar a la curva del hidrómetro, pero no puedo yo decir, a ver, ¿cuánto es el D10 aquí? Entre 9 y 11, entre este y este, no, porque este porcentaje es solo de lo fino, yo tengo que hallar de esta curva. Y eso es lo que se tiene aquí. Entonces, obviamente, ¿cuál es el verdadero porcentaje de fino? Tiene que ver con este 15%. Entonces ahí yo digo, en este ejercicio es 15 sobre 100. Todo lo que era en el hidrómetro se multiplica por 15 sobre 100, me va a dar la curva que va detrás. Entonces, para esa abertura, tengo yo el porcentaje que pasa del total de suelo. Entonces el primer valor no es 100, es 15. Y ahora me cambia las cosas y ahora este es 12 y este es 8. Entonces el de 10 real del suelo, no de la parte fina, está entre este otro rango y de ahí hago la interpolación. Pero por supuesto este es un ejemplo que también queda para ustedes, para aplicarlo luego de entendido lo que
estamos diciendo. Pero si quieren hacer alguna pregunta, este es el momento. Los suelos finos se consideran 0,075 milímetros. El hidrómetro no tiene ninguna abertura. Si yo pongo aquí a ese suelo todo lo menor a 0,075 milímetros, el tamaño más grande es 0,075 milímetros. Pero ¿qué pasa si yo tamizo esto en el siguiente y le pongo alguito de arena? Bueno, cuando yo vea el resultado, va a estar asociado con un tamaño algo más grande. Para eso están las normas. Uno ve la norma y dice, ¿qué debo utilizar? En el concepto, esto es para nuestro suelo fino, por eso hemos puesto 100 milímetros. Pero siempre recurro en el laboratorio a la norma a ver qué me pide, si me da un tamiz alguito más grande o no. En laboratorio. El día de hoy entendemos lo que eso significa y estamos tranquilos. ¿Alguna otra pregunta? Nosotros en laboratorio trabajamos siempre con normas. Nosotros no estamos en el laboratorio. Entonces no necesitamos ver la norma. Necesitamos entender el concepto. Entonces con los resultados que tengamos, tenemos nosotros, en ese concepto hacemos cálculos. Y si ese tamiz resulta que es el de 75, está bien. Y no nos fijamos qué norma decía aquello. Y si esta curva algún día yo les pongo otro tamaño, está bien. Sé trabajar con el concepto. Y cuando vaya al laboratorio me fijo cuál debería ser el tamiz que uso y meto ahí. Entonces no es que no estamos trabajando con normas, es que no estamos en el laboratorio. Eso es todo, hay que verla de esa manera. ¿Qué otra cosa? Con eso dicho, acabamos nuestra clase acá. Tengan muy buena semana. Hasta el jueves.